Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención, por su presencia en este panel, donde pretendemos discutir un poco y tener un diálogo sobre el impacto, o algunos impactos y algunas experiencias, tanto en México como en el mundo, de las políticas hídricas ambientales para el manejo de riesgos en zonas vulnerables. Principalmente hablaremos de inundaciones, aunque no es el último tema, de tal manera que contamos para ello con un panel de personas muy especializadas, muy bien preparadas y conocidas en los medios del agua. Se encuentra con nosotros el doctor Jürgen Baumann, que es asesor de la Agencia de Cooperación Alemana en México. Él es ingeniero agrónomo con especialización en protección del medio ambiente y desarrollo rural. Está doctorado de la Universidad Justus Liebig de Gießen, Alemania, con un proyecto de investigación sobre rehabilitación de suelos volcánicos establecido en México, Ecuador y Chile. Cuenta con una amplia experiencia profesional en la consultoría ambiental y el área de investigación. Ha participado como ponente en múltiples congresos internacionales y cuenta con una serie de publicaciones muy amplia. Es miembro fundador del Water Engineering Network del estado de Hesse, en Alemania. Nos acompaña también el ingeniero Tasuku Ishibashi. Él es el director de la oficina de JICA en México, el encargado del programa de fortalecimiento de capacidades de medidas contra efectos del cambio climático, programa que contempla energía, biodiversidad, contaminación del aire y recursos hidráulicos. JICA es la agencia de cooperación del Japón. Nos acompaña también el doctor Ralf Lassage. Él viene de Holanda, es actualmente el líder de proyecto en el Instituto de Estudios Ambientales en la Universidad de Brugge, o de Free University, creo que le traducen también a este nombre. Él está en este Instituto de Estudios Ambientales desde el año de 2002. En el 2006 se convirtió en líder de proyecto y coordinó un proyecto que se llamó Route Planner, que manejaba la aportación científica a 3 grandes programas de adaptación al clima, al cambio climático para el gobierno holandés. Ha estado también involucrado en proyectos con socios de Pakistán y de China para estudiar o trabajar en el cambio climático y la adaptación al mismo. Nos acompaña también el doctor Antonio Díaz de León Corral, quien actualmente se desempeña en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como director general en la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. Entre sus responsabilidades está la promoción, construcción e integración de políticas públicas ambientales, la planeación de las políticas ambientales en el territorio terrestre, costero y marino, ordenamiento ecológico del territorio, así como los apoyos para el control, el combate a la pobreza a través de la obra el programa de empleo temporal y los apoyos para el fortalecimiento de las capacidades ambientales de los estados y los municipios. Él es doctor, philosophy doctor por la Universidad de Londres, por el CINVESTAT del Instituto Politécnico Nacional y oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California. Él ha recibido el Premio Nacional de Oceanografía 2010, otorgado durante el 16 Congreso Nacional de Oceanografía, en este mismo año. Es conferencista y profesor de universidades nacionales e internacionales. Nos acompaña también
el ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja. Él es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en planeación hidráulica en la Universidad del Estado de Colorado, con 2 especialidades en agronomía y suelos. Se ha desempeñado profesionalmente como director general de Desarrollo Agropecuario, Forestal y de Pesca del Gobierno del Estado de Guanajuato. Ha sido director de área de la zona centro de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, subsecretario de Fomento Agrícola y Forestal del Gobierno del Estado de Chiapas, subsecretario de Fomento Agropecuario y Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, administrador general de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado de Jalisco, asesor del gobernador del Estado de Guanajuato en materia hidráulica. Ha sido gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua en los estados de Nuevo León, Zacatecas, Guerrero, y actualmente es el director local de esta comisión en el estado de Tabasco. Les doy a todos ellos la bienvenida, les agradezco su participación en este panel, y ya sin mayores preámbulos vamos a pasar a ver las presentaciones o las intervenciones que nos harán favor de hacer nuestros panelistas. Todo esto pues se inscribe en un marco donde los fenómenos hidrometeorológicos agravados por el cambio climático pues nos presentan una serie de riesgos ante los cuales es importante prevenirlos, es importante adaptarnos a ellos, mitigar sus efectos, etcétera. O sea, ante lo que no se puede evitar, ante lo inevitable, pues hay que adaptarse o hay que mitigar sus efectos. Debemos reconocer que si bien los fenómenos son inevitables, el tamaño, la magnitud de los daños que nos causan sí tienen mucho que ver con la acción del ser humano, con la acción de la sociedad, y esas son principalmente las cosas que podemos prevenir y evitar. De tal manera que, bueno, como dije, sin mayor preámbulo, le paso la palabra al doctor Jürgen Baumann. Ingeniero Navarro, muchas gracias. Antes que nada, quiero expresarle mi agradecimiento al ingeniero Marco Antonio Velázquez Holguín por la invitación y la oportunidad de presentarles aquí algunos trabajos relacionados al tema, y creo que muy importantes que está llevado a cabo la Comisión Nacional del Agua en el sur-sureste del país, en los estados de Chiapas y Tabasco, mediante la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. Creo que para entrar al tema, es válido de hacer referencia y destacar que el panel intergubernamental de cambio climático en su informe del 2007 destaca que los impactos por el cambio climático en la región de América Latina van a resultar por un incremento en la frecuencia de eventos climatológicos extremos con fuertes precipitaciones o temperaturas extremas. Aquí, respecto a México, un ejemplo con la situación que estamos enfrentados en los estados de Chiapas y Tabasco. Se tiene que mencionar que en las últimas 2 décadas ocurrieron 4 eventos hidrometeorológicos extremos que, según los cálculos estadísticos de periodos de retorno, deberían presentarse solamente una vez en 100 a 200 años. Creo que eso da un poco el marco sobre la situación con la que estamos enfrentados aquí en México, en una parte tropical, principalmente el sureste del país. Eso significa prácticamente un aumento de riesgos por desastres naturales en esas regiones, y aquí es importante también respetar un poco la terminología y definir qué entendemos bajo riesgo o gestión de riesgos. Riesgo es prácticamente el resultado de un potencial de amenaza por un fenómeno natural y del grado de vulnerabilidad de seres humanos y objetos de infraestructura ante estos fenómenos. Eso nos da el marco teórico y de definición sobre el tema de los riesgos. Aquí en la siguiente lámina vemos una relación de factores determinantes del potencial de amenaza por derrumbes, deslizamientos e inundaciones en cuencas o en cuencas tropicales.
Aquí vemos en la parte, en las partes medias y altas. La siguiente, por favor. Sí. Aquí vemos en las partes medias y altas de las cuencas principalmente el problema de derrumbes y deslizamientos durante eventos hidrometeorológicos extremos, la aportación de grandes cantidades de sedimentos hacia las partes bajas y fomentando las crecidas e inundaciones. Pues el tema de adaptación y mitigación también hay que hacer referencia al informe del IPCC del 2007 que destaca que para desarrollar estrategias adecuadas de adaptación a las tendencias actuales del cambio climático, la mayoría de los países latinoamericanos cuenta con limitaciones serias. Esa es una de las conclusiones que se destacó en este informe del 2007. Y entre otros, la falta de información básica y de sistemas de monitoreo proporcionan un fuerte obstáculo para diseñar y establecer medidas de adaptación. Basando en eso ya la Comisión Nacional del Agua, mediante la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, ya en el año 2000 inició un programa de monitoreo de procesos hidrológicos erosivos en la cuenca del río Huehuetán, que últimamente en los últimos 2 años se ha ampliado. La siguiente lámina, por favor. Prácticamente a 3 cuencas hidrográficas en la región del Soconusco, y actualmente contamos ahí con 12 microcuencas instrumentadas a lo largo de todos los niveles altitudinales de las cuencas, prácticamente desde un nivel, desde la parte baja, de unos 100 metros sobre el nivel del mar hasta el parteaguas a 2.400, 2.500 metros sobre nivel del mar. Entonces, este programa de monitoreo nos ha proporcionado una base de datos, información, la siguiente lámina, por favor, de las, no solamente de los volúmenes pluviales de las lluvias, sino también de las intensidades. Ya contamos aquí con más de 3.500 eventos registrados, con lo que tenemos sus huellas físicas. Siempre digo yo, aquí impresionante este evento del 8 de agosto del 2010 que registramos en Finca Vega de los Gatos, 248 milímetros, prácticamente aquí 220 milímetros en 2 horas. Entonces ahí tenemos, yo creo que una base de datos única en la región tropical de América Latina, y podemos aprovechar muy bien esa información. Bueno, otra acción, otra iniciativa son los proyectos de restauración hidrológica ambiental en cuencas hidrográficas, que desde el año 2008 la Comisión Nacional del Agua ha implementado en actualmente 7 cuencas hidrográficas, principalmente también en los estados de Chiapas y Tabasco, en el río Huistla, Huehuetán, Coatán, en la parte del Pacífico, y la Sierra Teapa, Pichucalco y Platanar, que pertenecen al sistema del río Grijalva y que comparten también terreno de los estados de Chiapas y Tabasco. Aquí es muy importante que se estableció una metodología para el desarrollo de esos proyectos. Eso nos ha costado bastante trabajo, pero basando con esa tecnología, con esa metodología, que abarca un diagnóstico primero biofísico y socioeconómico, también estudios hidrológicos de la cuenca, un diagnóstico de la degradación. Basando en esos componentes, llevamos a cabo una priorización de subcuencas, porque es muy importante destacar que no podemos atender todas las áreas, toda la superficie a la vez de una cuenca hidrográfica, sino tenemos que seleccionar áreas prioritarias donde queremos implementar acciones y trabajos. Priorizamos subcuencas, y aparte de las subcuencas también priorizamos microcuencas que tienen una extensión máxima de 2.500 hectáreas. Otro componente importante es la conformación de COTEMAPs, de comités técnicos de manejo de agua y preservación de suelos. Son unidades de organizaciones de usuarios a nivel de
local de microcuenca o de comunidades como una organización de ejecución de operación ahí de los programas. Bueno, la capacitación también un aspecto muy importante y a final de cuentas se lleva a cabo se concentra en un plan de manejo para la microcuenca de intervención. Aquí en la siguiente lámina, por favor, vemos aquí un ejemplo importante la delimitación de áreas degradadas, áreas en riesgo de degradación y áreas conservadas. Como conclusiones, la siguiente lámina, por favor. El programa de monitoreo nos permite un mejor entendimiento de los procesos hidrológicos erosivos en cuencas y aporta a mediano y largo plazo información necesaria para evaluar los impactos del cambio climático en el régimen hídrico a nivel de cuencas. Creo que eso es un punto muy importante. Tenemos que también generar información para medir esos posibles impactos. La restauración hidrológica ambiental prácticamente es una medida para mitigar el potencial de amenaza, riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos y los impactos en las partes bajas de las cuencas como medida de adaptación. Y a final de cuentas también es una base para diseñar proyectos dentro del esquema de reducción de emisiones por deforestación y degradación, Red Blues, en las cuencas de intervención. Y aquí la propuesta por parte de nosotros sería integrar una componente Red Cuencas en la Estrategia Nacional de México. Porque, bueno, sí, con eso quisiera concluir. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pasamos ahora a la palabra al ingeniero Ishibashi. Buenos días. Vengo de Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Antes de todo, me gustaría agradecer a Conagua y todos ustedes para darme un espacio de tocar sobre cooperación de JICA junto con Conagua por largo de 5 años. Sobre el tema de calidad de agua. La siguiente, por favor. Dentro del tema de agua, nosotros, nuestra agencia, JICA, en México, concentramos sobre el tema de calidad. Porque en Japón, hasta años 60, tuvimos muchos problemas de contaminación del agua y tuvimos experiencia de combatir o mejorar la condición del agua. Por eso nuestra competencia dentro del tema de agua consideramos que es calidad o mejora de calidad de agua. Por eso hemos hecho un programa de cooperación en México sobre el tema de calidad de agua. Aquí muestra en esta pantalla que contempla los 3 alcances que abajo está redondo. Primero es actualizar los criterios de calidad de agua. Eso ya tuvimos muchos trabajos junto con Laboratorio Central de Conagua y también ya está a proceso de formalizar, como digo, o propuesta de nuevo normas mexicanas. Y como alcance 2, mejorar y homogeneizar técnicas de monitoreo y modelos predictivos. Es decir, ya México cuenta un red de monitoreo de agua o por cuencas. Sin embargo, no había una metodología única entre ellos
Por eso Conagua estaba trabajando para contribuir, mejorar todos esos monitoreos que están realizando. Entonces, conjuntamente nuestra agencia cooperamos para crear un mejor forma de monitoreo. Y como concluir, como alcance 3, también estamos haciendo una colaboración para fortalecer la capacidad de aplicar contramedidas para control de contaminación del agua a través de introducir nuevas técnicas para plantas de tratamiento de aguas residuales. Siguiente, por favor. Entonces, ahora quisiera explicar un poco más sobre un proyecto que realizamos sobre red de monitoreo de calidad de aguas costeras. Ese proyecto hemos ejecutado junto con el Laboratorio Central de Conagua y también el Laboratorio de Cuenca, que ubica en Tampico. Porque ese área de Tampico, como todos ustedes saben, también uno de los lugares prioritarios para Conagua para mejorar la calidad de aguas costeras, ya que se encuentra industria de petrolero y otras industrias. Entonces, es un buen, no es buen lugar, pero buen lugar para como un modelo del tema. La siguiente, por favor. Eso es más o menos ubicación de la red de laboratorios de Cuenca, un poco pequeño, pero ya está casi todo litoral, como Atlántico y Pacífico, ¿no? La idea es unificar metodología de monitoreo y también mejorar la calidad o confiabilidad de todos esos análisis. La siguiente, por favor. Entonces, el proyecto contemplaba varias actividades, como fortalecimiento de las capacidades del laboratorio modelo y también fortalecimiento de personales y también algunas mejoras o propuestas de metodología para análisis de contaminantes. Y como la siguiente lámina creo que puedo mostrar los logros o resultados de este proyecto. Transcurso de 3 años, los 11 organismos de Cuenca ya tienen un sistema de aseguramiento y control de calidad. Y los laboratorios de organismos de Cuenca ya cuentan una metodología unificada para analizar, por ejemplo, 16 parámetros básicos y también 11 tóxicos, como muestra el segundo cuadro. Y entonces, con esto, México o Conagua cuenta una capacidad de otorgar monitoreo o datos de monitoreo de aguas costeras, también de sedimento. Entonces, yo creo que esos datos o informaciones de monitoreo de calidad de agua y también sedimento, eso sirve bastante para analizar efecto de cambio climático también. El proyecto en sí y el objetivo ha sido para mejorar calidad
de monitoreo de aguas costeras para combatir contaminación de aguas. Pero contaminación de agua relaciona mucho también con calentamiento global. Por eso, esa base técnica creo que contribuye bastante para analizar y planear contramedidas para el cambio climático. Esa es intención de presentar en este momento o sobre ese proyecto. Y como último, el siguiente, por favor. Conagua también tiene bastante interés de contribuir a través de su conocimiento y capacidad para otros países vecinos sobre el tema de calidad de agua. Entonces, nuestra agencia estamos buscando la posibilidad de en qué forma o en qué tema podemos hacer conjuntamente con Conagua para mejorar la calidad de agua y para que contribuya a algunas medidas para el cambio climático. Ese es el mensaje de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ishibashi. Bien, ahora toca el turno al ingeniero Jorge Octavio Mijangos, por favor, para hablarnos sobre la experiencia de las inundaciones en Tabasco. Ya, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro para la Comisión Nacional del Agua y sobre todo para el organismo de Cuenca Frontera Sur. Es muy importante el poder participar y poder expresar las experiencias que en forma práctica hemos estado resintiendo nosotros en la parte más lluviosa del país, donde se concentra el 33% de los escurrimientos del país, con tan solamente el 8% del territorio. Fundamentalmente la que sigue, por el cambio climático nos ha estado afectando y ha estado afectando directamente a la zona sur-sureste del organismo de Cuenca que se encuentra en Chiapas y Tabasco, debido a los cambios climáticos que se dan fundamentalmente unos en el Atlántico, donde por ejemplo este año tuvimos un calentamiento inusual en el Caribe y que ocasionó que tuviéramos muchísimos eventos climáticos, ya fueran ondas tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales y ciclones de diferentes categorías. Este calentamiento hizo que tuviéramos hasta todavía en el mes de noviembre eventos de ciclones con categoría importante que afectaron a la región. El gradiente en el mar nos genera más huracanes y por eso tenemos mayor intensidad de precipitación. El calentamiento global genera, por lo tanto, cambios en la distribución del recurso hídrico, ya que este calentamiento, sobre todo en el Caribe, nos ha ocasionado que nos lleguen mayor cantidad de huracanes y de eventos climáticos. Para nuestra región no necesariamente se deben de presentar los huracanes, también los frentes fríos, como es el caso del día de hoy. Tenemos un frente frío en la región donde nos está dejando precipitaciones extraordinarias de arriba de 100 milímetros y que esto ocasiona efectos y daños en la parte de la planicie costera. La que sigue, por favor. Pero también en el Pacífico, los efectos de la alteración de la temperatura en el planeta repercuten en la alteración de fenómenos climatológicos y meteorológicos, sobre todo lo que se refiere a los eventos del fenómeno ya sea de niño o de niña, que para el caso de México y sobre todo para la vertiente del Pacífico que afecta a la vertiente del Golfo, se ve mayormente influenciada con esos eventos, con inundaciones severas, tal como ha ocurrido en los últimos años. Hemos tenido eventos en los últimos 4 años que nos han afectado fundamentalmente a la costa de Chiapas y a la planicie costera de Tabasco. La que sigue, por favor.
Las precipitaciones medias anuales se han incrementado, hemos tenido año con año que se han ido rebasando las precipitaciones medias y se han roto récords de lo que se tiene contabilizado como los años más húmedos o los meses más húmedos. Por la localización geográfica de esta región, esta es afectada tanto por ciclones como por frentes fríos. Y el promedio en el estado de Tabasco de precipitación anual es del orden de los 2.400 milímetros. O sea que es 3 veces más de lo que puede precipitarse o de lo que se precipita en la Ciudad de México como promedio anual. El volumen de escurrimiento de la cuenca de Grijalva-Usumacinta, que toma el 70% del estado de Chiapas, y todo el estado de Tabasco, más cuencas en Guatemala, es de alrededor de 116,000 millones de metros cúbicos. Estos escurrimientos salen por un punto que se llama frontera, que es donde se unen ya el río Usumacinta y el río Grijalva, y todos estos escurrimientos que vienen de las partes altas tienen y bajan a la planicie tabasqueña, donde tenemos ya problemas serios de inundaciones, y bueno, siempre se han tenido estos problemas serios, pero que últimamente por los incrementos que se han dado de los escurrimientos, hemos tenido mayores daños en aspectos sociales. Si nosotros consideramos que es un año medio de un 10% arriba de la media, con esos escurrimientos estaríamos hablando que tendríamos alrededor de 11,000 millones de metros cúbicos de más. Estos 11,000 millones de metros cúbicos es como llenar la presa Malpaso en este momento, ¿no? Nomás para que veamos la medida que tenemos cuando es un 10% nada más arriba. Imagínense, cuando tenemos desviaciones del 30 o 40%, los escurrimientos son extraordinarios. Por eso, en la temporada de lluvia, queda mayormente vulnerable la planicie costera, y que ésta ha sido afectada en sus diferentes regiones en los últimos 3 años. La planicie del estado de Tabasco está conformada por el delta de los ríos Grijalva y Usumacinta, y tiene una extensión de 19,250 kilómetros cuadrados, el 78% de la superficie estatal con una pendiente muy baja, ya cuando llega a la planicie costera es muy baja. Y nada más para que veamos, la capital del estado de Tabasco se encuentra localizada en la cota 10, de ahí al mar, que son aproximadamente 60 kilómetros, tenemos nosotros una pendiente muy baja que tenemos que ir manejando a través de estos grandes ríos que aunque se encuentran en la entidad. Los riesgos de inundación se han incrementado por el crecimiento urbano descontrolado y en áreas que no deberían de estar urbanizadas, ya que aunque siempre han existido las inundaciones y puede ser que los daños naturales, ahora nuestros daños no son tanto naturales, son daños sociales. Y este cambio de uso nos ha ocasionado problemas serios porque se ha tenido que incrementar las inversiones, sobre todo en lo que se refiere a la infraestructura. En el río Grijalva, la que sigue, por favor, contamos con un sistema de presas, las más importantes del país y las de mayor capacidad. Estas generan una importante producción de energía, y son 4 presas que vienen en cascada como en un tren de generación de energía muy importante. La última se encuentra en la cota 84, y de ahí al mar son aproximadamente 110 kilómetros. Entonces veamos que también su pendiente es muy alta. Y toda la salida de este río, que tiene aproximadamente un escurrimiento de 50,000 millones de metros cúbicos al año, tiene que llegar a la planicie costera. La presa de Angostura, que tiene una capacidad de aproximadamente 19,000 millones de metros cúbicos al NAME. La de Chicoacén, que es una presa nada más de generación de energía, con la cortina más alta que se cuenta el país, con una capacidad de 1,443 millones de metros cúbicos. La de Malpaso con 14,000 millones de metros cúbicos, y la última, que es la salida hacia la planicie costera de Tabasco, de 1,237 millones de metros cúbicos. Cuando ya manejamos estos números y que vemos otras presas a nivel nacional,
vemos que nuestras presas muchas veces son muy pequeñas a comparación de lo que tenemos aquí. Pensamos que Peñitas ya no es muy grande y tiene 1.237 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Como platicábamos hace rato, la evolución del fenómeno de la niña o el niño es lo que más nos afecta a nosotros como Estado, como región, ha ido modificándose a través del tiempo. Si podemos ver ahí, teníamos entre procesos de niño y niña 18 años, y los últimos que hemos tenido nos han durado 1.5 años. Este cambio climático es el que nos está ocasionando que tengamos mayores problemas y no podamos estar teniendo una planeación hidráulica adecuada, sobre todo para el manejo de presas. Lo que sigue, por favor. Y podemos verlo con nuestras precipitaciones que se han presentado, por ejemplo, en la región de la Sierra, donde en la localidad de Teapa, año con año, en los últimos 3 años, se han venido rompiendo los récords de sus precipitaciones. Aquí vemos, este año tuvimos 1.196 milímetros de precipitación exclusivamente en un solo mes, que fue el mes de agosto, un mes que tradicionalmente era el mes de lluvia el más bajo, con un promedio de 600 milímetros, y que ahora tuvimos 1.196, casi el doble de precipitación, y por ende de escurrimiento, con pendientes en esa zona todavía muy altas, que hacen que la velocidad del agua sea muy rápida y que el traslado de las avenidas hacia la parte baja se den con mucha rapidez y en forma casi instantánea. De ayer a hoy llovieron 78 milímetros en la zona y subieron los ríos 3 metros arriba de su nivel máximo de aguas ordinarias. Eso nada más para que veamos cómo una lluvia de este tipo nos puede ocasionar problemas muy serios, tanto en los aspectos productivos como en los aspectos económicos y en los aspectos ambientales. En el mes de octubre, la que sigue, por favor. En el mes de octubre, este año se caracterizó por 3 eventos importantes: frentes fríos aunados con humedad, que nos trajeron la tormenta tropical Noel. Eso fue en el 2007, con pérdidas a la economía por cerca de 31.871 millones de pesos. La que sigue, por favor. En el 2008 tuvimos las precipitaciones en la zona del Usumacinta, en la región de los ríos, que también se tuvieron pérdidas por 5.200 millones de pesos. La precipitación media casi se duplicó en un 58%. En el 2009 tuvimos un frente frío, el número 9, que se mantuvo estacionario aproximadamente 4 días, y que tuvimos precipitaciones en 24 horas de 524 milímetros, decía Jürgen hace rato, de 240 y tantos allá en la zona de Tapachula, y aquí tuvimos 524 en 24 horas, y en 5 días 1.200 milímetros. En una planicie costera con una pendiente baja, pues es una inundación segura. Es decir, en menos de 6 días llovió lo que llueve normalmente en todo un mes, y en alguna localidad de la Sierra, como en Teapa, en el 2010, como lo dije, fue de 1.061 millones. Este año se protegió la ciudad de Villahermosa y no tuvimos que lamentar la inundación de la capital, pero sí de muchas áreas donde tuvimos que ir metiendo el agua para que pudiera evitar problemas en la capital. En el mes de agosto se caracterizó en Tabasco por el tránsito de ondas tropicales de la 18 a la 25, así como los efectos del Frente Frío número 1 y número 3 en el Golfo de México, sistemas que generaron severas precipitaciones. Estamos hablando del primer Frente Frío en el mes de agosto. El cambio climático que nos ocasionó esto fue muy fuerte para la zona, ya que nos mete un Frente Frío cuando todavía estamos en temporada de huracanes, las precipitaciones son muy fuertes. Duplicándose la precipitación media mensual, que corresponde a 280 milímetros. Los daños no han sido determinados porque todavía seguimos en muchas áreas inundadas, pero las afectaciones sociales fueron a más de 230.000 habitantes, 707 localidades, 390.000 hectáreas, 10.000 empresas, 515 escuelas, 66 puentes y 221 caminos.
Para esto, la Comisión Nacional del Agua ha determinado, la que sigue, dos caminos para atender la problemática. Uno, realizar la infraestructura donde podamos ir desalojando el agua, no guardándola y confinando el agua, sino desalojándola, ya que el cambio climático puede afectar de manera adversa los sectores más sensibles y el clima, como son el agua potable, el forestal, la agricultura y los asentamientos humanos. La CONAGUA, como autoridad en la materia, determinó como instrumento elemental para el desarrollo del Plan Hidráulico Integral de Tabasco es la de disminuir al máximo, el objetivo es disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático para contribuir así al desarrollo sustentable del Estado de Tabasco. Aquí es importante mencionar, como les decía, si tenemos una desviación del 10%, 20%, los escurrimientos van a ser extraordinarios y va a ser muy difícil manejarlos. Entonces, la idea es hacer obras con un periodo de retorno alto, como es con un periodo de retorno de 100 años, para poder manejar esto. Pero conforme se está presentando la situación de los escurrimientos en la entidad, cada año se van rompiendo los récords y hay que ir modificando los estudios. Pero actualmente la infraestructura que se está construyendo con ese periodo de retorno. La que sigue, ese es un esquema de cómo se encuentran los ríos allá en la zona de Chiapas y Tabasco. Del lado izquierdo tenemos todo lo que es el río Grijalva, hacia el lado derecho el río Chilapa con los escurrimientos de la sierra de Chiapaneque que bajan a la zona de los pantanos de Chilapa, y del lado derecho el Usumacinta, que tienen al final de cuentas su área de amortiguación en los pantanos de Centla. La que sigue, por favor. Para poder determinar qué áreas y cómo podemos proteger, la Comisión Nacional del Agua ha llevado diferentes modelos matemáticos, sobre todo modelos para ver la simulación de las crecientes y que generan los eventos que les he estado platicando, con diferentes periodos de retorno. Pues ocurrió que, de acuerdo con los registros climatológicos e hidrometeorológicos históricos en el año 2000, se diseña todo un sistema integral de obras de protección contra inundaciones para un periodo de retorno de 50 años. Y el evento que se registró en el 2007 corresponde a un periodo de retorno de 100 años. La que sigue, por favor. La que sigue. En este esquema se puede observar la ciudad de Villahermosa, como les decía, que fue la que se protegió en esta ocasión para evitar su inundación, rodeada por los ríos Carrizal y Grijalva, uno que tiene el control de las presas y otro que no tiene control. Para esto se diseñaron escotaduras sobre el río Grijalva que se vaya a las zonas lagunares, como es la Laguna de los Zapotes y la Laguna Don Julián, y actualmente se abrieron otras escotaduras margen izquierda, sobre todo del río Grijalva, donde podemos ver que se fueron a la laguna, a la zona de inundación de Tamulté. La que sigue, por favor. Ahí vemos también las simulaciones que estamos viendo, ¿no? La que sigue. En la modelación de procesos costeros y propuestas de obra de protección y mitigación, pues si consideramos un escenario muy desfavorable, nosotros hemos recibido estudios de que nos hablan de que se va a incrementar el nivel del mar en más de 1 metro. Si esto sucediera, sería un escenario muy desfavorable del incremento del mar en 1 metro, ya que se reduciría en Tabasco la superficie de 20 a 25%, con las consecuentes afectaciones de intrusión salina y disminución de disponibilidad del recurso hídrico en acuíferos costeros, así como salinización de muchos suelos. Asimismo, la que sigue, por favor, el PIT considera el diseño de criterios para el reordenamiento de desarrollo urbano. Estamos en pláticas con el organismo del Estado para poder llevar a cabo ese reordenamiento. La que sigue, por favor. Y una parte importante que ya tocó Jürgen es que estamos haciendo todo el manejo de cuencas, es la otra vertiente, manejo de cuencas para poder manejar reforestación y recobrar un poco del clima que se tenía con la vegetación que tiene. En conclusión, la última, por favor. En conclusión,
En general, lo que se ha observado en los últimos 10 años es un cambio en la distribución de la lluvia, concentrándose esta en periodos de tiempo más cortos. En los últimos 4 años se ha observado con mayor frecuencia nuevos registros históricos, principalmente de lluvia. En el 2010 se observó un calentamiento anómalo en el Atlántico y Mar Caribe, lo que indujo una actividad ciclónica con mayor influencia en el sureste de México y Centroamérica. Estadísticamente y en términos generales, los eventos de Niña o Niño modulan la climatología en el sureste de México y los eventos de Niña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a platicar el día de hoy sobre la prevención de desastres y disminución de riesgos y las políticas ambientales. Pues yo les traigo más malas noticias. Lo que el ingeniero nos acaba de presentar, pues es una visión regional de un fenómeno que pues se va a acentuar, o sea, no depende del día a día, esto se va a acentuar, y pues voy a tratar de convencerlos a través de algunos datos económicos, porque ya la ecología no convence, hay que traer los números duros para decir lo que está costando entrarle a la prevención de riesgos y a la mitigación de los mismos, para tratar de convencerlos de que más vale prevenir, de que es mucho más barato adaptarnos al cambio climático que estar buscando restaurar. Hay negocios en los dos lados. La inercia se ha ido por el lado de los negocios y la restauración. Sin embargo, es mucho más barato hacer negocios en la prevención. Les voy a llevar a través de algunas láminas a mostrarles un contexto general, qué es lo que está pasando en América Latina, qué está pasando con las inundaciones, cuál es la vulnerabilidad, cuánto cuestan estos eventos, cómo prevenir y cómo hacer negocios en los dos lados de la cadena y cómo disminuir los riesgos y los retos que hay en ese sentido. La primera lámina nos está mostrando del lado izquierdo que los Estados Unidos, Europa Occidental y China han sido históricamente, sobre todo en los últimos años, los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Esta es una acción antrópica en el ecosistema que lo ha perturbado. Ha reaccionado en la lámina de abajo, mostrando cómo el nivel del medio del mar ha aumentado la temperatura media del aire y aún ha aumentado en la lámina de arriba de la derecha los fenómenos hidrometeorológicos extremos, huracanes 3 y 4 desde 1896 a la fecha, hacia el lado derecho. No solo eso, se pensaba que el calentamiento global iba a llegar tardíamente. En la siguiente lámina mostramos algunos elementos en el sentido de que 59 de los 63 grandes ecosistemas marinos se están sobrecalentando en los últimos tiempos a diferentes velocidades. Solo la corriente de California, la corriente de Humboldt y alguna otra corriente no se están sobrecalentando. Estos datos se publicaron el año pasado en Science. La siguiente lámina nos pregunta, ¿hay alguna duda de que los impactos del calentamiento global se están dando? Los impactos fundamentalmente están dados a nivel de la salud, a nivel de la agricultura, a nivel de la biodiversidad y los bosques, a nivel de las áreas naturales protegidas, de las áreas costeras, como lo ha comentado el ingeniero que me antecedió, y sobre todo a nivel de los recursos hídricos. ¿Cómo? Cambiando la disponibilidad en el recurso hídrico, cambiando la calidad del agua de manera directa o indirecta y compitiendo de manera extrema por un recurso escaso que es el recurso hídrico. Hace algunos años que yo trabajé en un programa que se llamaba Agua, Medio Ambiente y Sociedad, mencionábamos hace algunos años que la disponibilidad por per cápita era de alrededor de 4.000 metros cúbicos por habitante. Hoy sigue bajando y estamos abajo de la zona mínima de confort en ese sentido. Esto nos va a generar estos huracanes, estos mayores huracanes, estas inundaciones, este clima loco que viene a presentarse en contra de nosotros, nos va a generar una serie de conflictos en el mundo y una serie de damnificados en el mundo. Va a haber un nuevo concepto que se llama migrantes ambientales, que van a ser esos a los cuales se les destruyen las casas y que hay que ubicarlos en algún lado con costos importantes para el Estado. La siguiente lámina nos muestra cómo estamos en el mundo a nivel del estrés del agua. Lo que acabo de comentar
México y Estados Unidos se presentan como la segunda zona en el mundo con mayores presiones en términos de disponibilidad de agua. Y el agua se empieza a convertir en un negocio. El Newsweek publica que el agua es un activo y en efecto hay compañías ya moviéndose por el mundo, en este mundo globalizado, planteando que hay que vender, comprar, usar, hacer el negocio del agua, ¿sí? En la siguiente lámina yo quiero compartir con ustedes los desastres que yo cuestiono si son naturales en el mundo. Hablar de que los desastres son naturales es plantear una cosmogonía que sugiere que los hombres no tenemos nada que hacer en este sentido. Y creemos a esas alturas del partido que los elementos que se han presentado sugieren que nosotros somos los que estamos cambiando la naturaleza y la naturaleza está reaccionando. La mayor parte de los fenómenos son naturales. Hoy la mayor parte de los desastres son humanos, no son naturales, son producto de la intervención del hombre. Aquí lo que nos muestra esta lámina fundamentalmente es que las inundaciones son la mayor causa de desastres después de los huracanes y en tercer lugar las epidemias a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, por inundaciones, si pasamos a la siguiente lámina, tenemos a México y sobre todo al Golfo de México como una de las zonas de mayor riesgo por estas inundaciones y mayor cantidad de presión en términos de pérdidas de la vida humana. Necesitamos urgentemente medidas de prevención y adaptación para bajar el riesgo, sobre todo, no voy a hablar a nombre de la naturaleza, voy a hablar a nombre de los hombres, de mitigar las pérdidas humanas. ¿Cuáles son los impactos socioeconómicos? En la siguiente lámina mostramos algunos impactos producto de los huracanes. Pues para México, en toda Latinoamérica, los más altos, más de 47,000 millones de dólares por huracanes en recursos acumulados de 79 a 2006. Solo en términos de huracanes tenemos el mayor número, en términos de daños tenemos los mayores daños y en términos del Producto Interno Bruto, solo Belice nos gana con el 11.71% del Producto Interno Bruto utilizado, comparado con el casi 5.29 Producto Interno Bruto. Los datos que nos ha actualizado hoy el ingeniero para Tabasco son reveladores. Yo llegaba hasta 2006. Solo Tabasco presenta una gran presión de inversión económica para la restauración. Y esto se va a agudizar. El nivel del mar también está subiendo como parte del calentamiento, los polos se derriten, ambos polos, el agua se tiene que acomodar en algún lado. Y en la siguiente lámina yo les muestro que México se encuentra en el lugar 14 en Latinoamérica en términos del riesgo por incrementos del nivel del mar. Alrededor de entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto vamos a estar siendo presionados para utilizar en respuesta a esta amenaza. Muy diferente a Surinam, que va a tener que ejercer hasta el 35% del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa con las inundaciones? La siguiente, por favor. Pues tenemos migrantes ambientales y tenemos un problema que se nos convierte en recurrente, año con año estamos teniendo esta situación. Voy a brincarme la siguiente, para pasar a la otra, en donde yo les muestro las últimas 6, la siguiente por favor, los últimos 6 desastres hidrometeorológicos en el país. Angangueo, el río de la Compañía, el huracán Alex en Coahuila, el huracán Alex en Tamaulipas, el huracán Alex en Nuevo León, el huracán Carl y Matthews en Veracruz, y me faltó Tabasco, que ya lo complementó muy bien el ingeniero en este año. Y solo quiero que pongan atención en los 16,000 millones de pesos de daños, en los 20,000 totales de Nuevo León. Esos 16,000 millones de pesos fueron en Monterrey, en nuestra ciudad modelo. ¿Qué es lo que pasó? No se dieron cuenta que en 1985 les pasó Gilberto,
que les destruyó media ciudad y volvieron a reconstruir la ciudad con los mismos patrones. Hicieron campos de golf en el río Santa Catarina, hicieron tianguis, orgullosos de los puentes que estaban por ahí, y vino ahora una tormenta tropical que evolucionó a huracán y les destruyó media ciudad, y el Fonden les tiene que aventar 16,000 millones de pesos para que la vuelvan a reconstruir. Buen negocio en la reconstrucción, mal negocio si lo siguen haciendo igual que lo hicieron la vez anterior, nuestra ciudad modelo. Solo si notan en la parte inferior, el Fonden ha soltado este año 16,000 millones de pesos. Las pérdidas andan en más de 80,000, más de 5 veces más. No hay Fonden que resista una presión en este sentido. ¿Cómo podemos entonces prevenir los desastres? Y empiezo a cerrar mi presentación. Si vemos la siguiente, primero tenemos que articular las políticas y los instrumentos. Tenemos que generar que los instrumentos de planeación, hoy tan a la baja, ¿sí? Tenemos una estrategia del presidente para planeación territorial de 2007 que ha tenido 15 millones de pesos en 4 años. Estrategia presidencial, ¿sí? Por poner un ejemplo. Que la planeación se eche a andar, que los instrumentos se alineen, que los lineamientos que se están construyendo funcionen, que no se haga sectorizadamente, que no lo haga solo con agua. Parecería que con agua es el paladín del tema, o parecería que Laura Gursa es la paladín cuando este es un problema de carácter nacional, donde tiene que entrar Semarnat, tiene que entrar Economía, tiene que entrar Hacienda, y no hacer parches, sino de manera integrada, ver los temas y enfrentarlos. Solo allá abajo ustedes tienen Villahermosa. En amarillo es como estaba hace 30 años, en rojo es como está ahorita. Villahermosa se ha densificado el doble en 30 años, y lo peor del caso es que se está densificando en las lagunas que el ingeniero quiere usar para poner los ríos ahí. O sea, se están apropiando, está creciendo mal, ¿sí? Viene el problema y la Conagua es la culpable, porque al menos eso yo leía hace unos días en la prensa. La Conagua no puede ser culpable por algo que otros están generando. El segundo tema, la siguiente lámina, por favor, es utilizando la mejor información, ciencia y tecnología disponible. Arreguín, Felipe lo decía en la mesa de arriba hace un momento, hay que tener los atlas de riesgos, hay que tener sistemas de observación y monitoreo, hay que tener sistemas de alertamiento, hay que hacer modelos de simulación que ya se están haciendo, hay que tener planes nacionales de contingencia. Vean la lámina de abajo, qué pasa cuando el río Carrizal a 1,000 metros cúbicos por segundo. Lo azul es la zona de inundación. Vean qué pasa cuando corre a 1,300. Un clic. Un clic, por favor. No, nos fuimos para atrás, por favor. 2. Entonces, a 1,000 está así. Otro clic. A 1,300, un tercio más se inunda, ¿sí? O sea, no hay país que aguante esta situación. La siguiente, por último, utilizando energías y tecnologías sustentables. Tenemos que hacer edificaciones sustentables, en efecto, se hablaba de construcciones para adaptarnos a estas zonas, tenemos que manejar de manera integral el agua, tenemos que utilizar energía alternativa, pero sobre todo tenemos que tener códigos constructivos y densificaciones diferenciadas. No es posible en una zona de alta inundación seguir creciendo horizontalmente. Ese es un esquema que no corresponde a la realidad. Expansión, en la siguiente lámina, ha hablado de hacer negocios. ¿Negocios a dónde? ¿En la restauración o en la prevención? Nosotros queremos que hay negocios en los dos, pero el énfasis se ha hecho fundamentalmente en la restauración, los negocios. Y para reconstruir cosas, en efecto, por la industria de la construcción, mal hechas, mal planeadas, no en términos de adaptarnos a lo que está viniendo y a lo que no va a cambiar. Yo les sugiero a todos ustedes, y yo buscando explicaciones, llegué a una globalifóbica. Lean el libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, el capitalismo del desastre. Tiene lecciones económicas, pero tiene lecciones también de la intervención y de orientaciones hacia intervenciones en el desastre y no hacia la prevención. Échenle un ojo, es aleccionador, les va a costar trabajo, son 600 páginas, pero bueno. Finalmente, ¿cómo podemos disminuir el riesgo? La siguiente, por favor. ¿Qué es por donde tenemos que caminar? Bueno, para los que no sepan, el riesgo no es una cosa más que una ecuación que
que empareja las amenazas que van creciendo ahorita con las vulnerabilidades que son las que nosotros podemos disminuir. Si no disminuimos las vulnerabilidades, o sea, no va a haber país que alcance para pagar, y más ahorita con la caída del petróleo, para pagar las intervenciones que hay que hacer. Conviene apostar a la adaptación, conviene apostar a la prevención. Si la mitigación en aquel foro, en el Moon Palace, todavía no se define, hay que estarle apostando ya a la adaptación, hay que adelantarnos. Quisiera compartir con ustedes qué es lo que pasó la semana pasada en la siguiente lámina en Presidencia de la República, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en este país nos hemos concentrado en el punto 4, en la restauración y en la reconstrucción, grandes inversiones en ese sentido. Afortunadamente hemos ganado en términos de vidas humanas, hemos casi resuelto el problema de las vidas humanas, pero no así el de la infraestructura física y el de la planeación del desarrollo en el territorio. Recientemente nos hemos movido hacia transferir riesgos utilizando instrumentos financieros, interesante, instrumentos de mercado, creo que es algo que hay que hacerlo. Más recientemente hemos identificado los riesgos, ya empezamos a tener mapas de riesgos, sin embargo el manejo y la disminución del riesgo es algo que nos falta hacer todavía como parte de una vida cotidiana. Estamos manejando el riesgo de manera sectorizada, en lugar de manejarlo de manera integral. Laura Gursa, que para mí es una campeona en la disminución del riesgo y que le está dando la vuelta al paradigma de la prevención ante la restauración, con muchas dificultades dentro del gobierno, debo de aclararlo, ha hecho este planteamiento de cambiar la ley, ha hecho este planteamiento de transferir riesgo con instrumentos financieros, ha hecho este planteamiento, pero no es un problema de Laura Gursa gritando como loca en el desierto que hay que disminuir el riesgo, es un problema integral, de los tres órdenes de gobierno, de la Cámara de Diputados, de judicializar el problema de las invasiones, en fin, o sea, no nos alcanza el dinero si no le hacemos así. El protocolo de Hyogo de disminución de riesgo lo estamos siguiendo, no hay duda. ¿Y qué pasó el jueves pasado? El presidente de la República presentó este instrumento, esta transferencia de riesgo, como uno de los grandes logros, y presentó también los cambios al FIPREDEN y FIPREDEN para transferir de la restauración hacia la prevención. Eso pasó desapercibido. El tema eran los instrumentos financieros, los instrumentos de mercado. Eso fue lo que pasó en Los Pinos. Creemos que hay que equilibrar los discursos. Los instrumentos financieros son importantes, pero es más importante la prevención y vamos a gastar mucho menos si nos metemos en ese tema. Mis retos. La siguiente, ¿sí? 1, cambiar el modo tradicional de ver las cosas. O sea, construir institucionalidad y reducir sobre todo el riesgo. 2, utilizar instrumentos que ya existen, no hay que inventar el hilo negro. Seguramente hay modelaciones y métodos Delphi y Alfa que simulan un poquito mejor las cosas, pero en general podemos saber cómo se están moviendo las cosas. Tener información adecuada, tener los atlas disponibles, instrumentar planes de ordenamiento del territorio con el riesgo como una variable explícitamente presente, repensar y detenernos en si hacer inversiones en zonas de riesgo. O sea, no hay culpables, la CNA es la culpable. ¿Y quién está creciendo en Tabasco? ¿Quién está autorizando las licencias de construcción en las lagunas? ¿Por qué la legalidad no está parando ese tipo de situaciones? Cambiar el paradigma, es más barato prevenir que remediar. Más recursos para la adaptación, porque no hay recursos que alcancen para la restauración. Sí va a haber muchos negocios y va a haber quien le va a ir muy bien reconstruyendo casas en el mismo lugar, pero ¿es lo correcto? Es lo que hay que preguntarnos. Y finalmente, y es mi última lámina, reducir el impacto de eventos futuros. Hay que tener simulacros de evacuación, educar a todos los niveles, coordinación entre los gobiernos, incorporar un tema novedoso que es la resiliencia social, trabajar con la sociedad, empoderar a la sociedad para que ésta reaccione. O sea, nosotros no le vamos a resolver el problema a la sociedad. Yo creo que, como se está viendo, es la sociedad la que tiene que exigirnos a nosotros hacer diferentes las cosas. Ser modestos y aprender, parar la ignorancia, parar las reacciones de corto plazo. Haití tiene mucho, pero mucho que enseñarnos, y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Yo acabo de regresar a la Academia de Ciencias Norteamericana de un evento de reducción de riesgos en donde es impresionante la vulnerabilidad que tiene Haití, y es impresionante que la falta de gobernabilidad, la pobreza, hay una serie de sumas que hacen que esto se potencie.
apoyarnos en la mejor investigación, impulsar el empoderamiento, la información y la formación social y sobre todo influir en nuestros líderes. La adaptación y más adaptación. El problema ya no es un problema técnico, es un problema ético al cual hay que entrarle. Muchas gracias. Escuchar la intervención de Ralph. Possible to stand over there, give a presentation? Yeah? Yeah, I would like to stand up, yeah? Okay. You can take it, the microphone. Okay. Okay, good afternoon, everybody. I'm Ralph Lessig from the Institute for Environmental Studies of the VU University in Amsterdam. And I'm happy to be invited for all these people to present the results of the ADEPS project. I know that I'm between lunch and you, so I will keep it short. It's not the best space to be. I'm the project leader of this ADEPS project, which focuses on how communities can adapt to climate change. So I will continue where the last speaker ended, saying that the NGOs and others should be involved in climate change adaptation. As you can see, there are many NGOs and others involved in this project, and I will focus on three cases of this project, which started 2 years ago and still will continue for 1 year. Next slide, please. Ooh, this is terrible. Well, the overall goals of the DEPS are to find local measures in water management that might help to prevent negative impacts of climate change. And we want to find these local activities, study them, see if they're sustainable under climate change, and if so, see how they work, and then take them to another area to implement them and see whether they also function in this other area. And the idea is that if you do many small projects, you can also have a big impact. And we came up with this idea because a lot of the discussions on adaptation were mainly top-down. As we saw many presentations here, it's about impacts, it's all about top-down. But we think that local communities are aware of knowing what their vulnerabilities are and how they can adapt to be less vulnerable. Next slide, please. Well, we're active in these 6 countries. In every country, we are working together with an NGO and the local governments, and we try to work together with knowledge institutes. And the idea is that together we work at these 3 years and show the results and then help to bring these local measures on the political agenda. Next slide, please. Well, the first example I want to give is from Peru. In Peru, the major issue is the melting of the glaciers. So the timing of water availability will change, and the amount of water availability will change. Well, you can see on the right-hand side how big the glacier was in 1975. That's the black line. And the yellow line is the extension of the glacier in 2009. So you see a lot of ice already disappeared. Next slide, please. Well, this has a negative impact on the people who are doing agriculture and using the meltwater of the glacier for irrigation. And we are testing several adaptive measures, which were also developed together with the local NGO and the local communities. One of those is to protect the upland forests, to increase the storage higher up in the basin, so that you still have a bit of a base flow coming down. So what you see here is that local people are making a prevention of animals eating the little trees. Next, please. And also, we are constructing several small-scale dams to also store the water, because now the temperature is higher. Precipitation is no longer in the form of snow, but it falls in the form of rain. And rain flows away. While normally it was stored until the starting of the growing season, the snow would melt and you would have water available. So we try to solve it by making these small storages upstream. And we are also looking how these small storage reservoirs can be included in the local water management strategies. Next slide, please. Another example is from Ethiopia. There's an issue with droughts. Evaporation will go up even due to increase in temperature. So we are looking at the current vulnerability. There's a dry season of a few months where people do not have enough water. You can see this river, it's dry. It only flows during the rainy season. And in this river we decided to make small dams which store some sand behind it, which form a
larger aquifer, and this larger aquifer can contain more water, which can be used in the dry season. Next slide, please. Here you can see the schematic. Normally, there's a little bit of sand in the river, which can store water after the rainy season. But when we build a small concrete dam together with the community, you get an increase in the amount of sand and also increasing the amount of water you can store. And if in the same time you also make a good well, you can also increase the water quality. And because the water is stored in the sand, it does not evaporate. You don't get mosquitoes and no malaria. And the water quality also stays better because the sand is a purifying medium. And here again, the same as in the other projects, we are evaluating the impacts. We are looking at the hydrological impacts, at the social impacts, the economical impacts, and also how these new measures fit the local water management strategies. Next slide, please. Because nowadays, especially children have to go in the dry season and get water from 8 to 10 kilometers away, and it is a 25-liter barrel, so she will bring 25 kilograms of water back for an 8-kilometer walk. So that's a lot of energy, which you could use for better purposes. Next slide, please. The last case I want to show you, this is more about flooding. This is in Vietnam. There are more typhoons, sea level is rising, and the precipitation is increasing, really the high precipitation events. So we came up with the idea, together with the local NGO, to restore mangroves, to prevent floods from really going into the country, and thus reducing the sensitivity for a typhoon. On the other hand, also the sensitivity of households. If you make your garden and your house a bit higher, and there is a flood, there's no negative impact. So again, from the prior speaker was giving a definition of risk. We are really looking at the sensitivity, and also by giving the information on climate change, because we are also looking at the climate change impacts on the areas, and we are also training the local NGO, the local governments, and other stakeholders on climate change. We are also empowering them for in the future to be able to decide for themselves what they need to do. So we are working on adaptive capacity and on reducing sensitivity. Next slide, please. Wow. This is really hard to read, I think, isn't it? Well, I chose one of the most important lessons we learned from the project until now, and that's that adaptation policies and financing mechanisms should focus on the most vulnerable and start from local level practical needs, actions and priorities. And why do we think this? Because what I said before, if you go to a local community and talk about how climate will change and what this means for them, there will be more floods, for instance, they themselves are quite able to come with solutions and also quite able to say what our sensitivities are. So if you start with your big models, what have been shown here today, and take this information and go to your local stakeholders, you might come up with new, cost-effective measures to combat these negative impacts. Next slide, please. We have a project website, which is adaptation.nl. There's more information on the project because we do a lot of work in 6 countries. I could only show a really little part. I think it could inspire you for what local adaptations are and also how you can develop those. And I want to thank you for your attention. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos ya excedidos un poco en el tiempo, que tal vez podríamos tomar 1 o 2 preguntas si hay alguna. Horacio Rubio, de Comisión Nacional del Agua. Hubo un comentario que se pasó muy rápido en la presentación del ingeniero Mijangos, que es una lección aprendida en México entre los planes integrales para atención de inundaciones. Inicialmente en Tabasco se había adoptado la estrategia de resistir, de erigir bordos con mucho costo, y lo que logramos fue un grado de protección para los primeros eventos, pero un drenaje muy difícil, muy tardado.
Entonces, cuando la cuenca originalmente podía drenar en una semana con bordos, su tiempo de drenado subió a 40 días y en 40 días pueden llegar 2 o 3 crecientes. Esto fue uno de las lecciones más importantes. Como les decía, el proyecto inicial que inició en 2003, el PISI, demostró ser poco eficiente para poder hacerle frente al régimen de escurrimiento de Tabasco. Entonces, cuando se diseña el programa hídrico integral en Tabasco, en 2007, el cambio de estrategia es ahora dejar drenar rápido, de tal manera que si vienen varios eventos, siempre estamos listos para el siguiente. Y esta política pública que se aprendió en Tabasco se está adaptando para todo México. En fin, era algo que quería comentar. Muchas gracias, Horacio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, pues no me resta más que agradecer nuevamente a todos nuestros panelistas sus interesantes presentaciones.